Director, bienvenidos de nuevo. Ya están tomando asiento Sebastián Senegas, que es jefe del sur de Europa en Edmond de Rothschild, Lorenzo González, que es director de ventas institucional en Nordea Asset Management, y Marco Masip, que es jefe de estrategia ESG y reporting en Telefónica. Bienvenidos a los tres. Consuelo también, bienvenida. Muchas gracias. Nuestra compañera Consuelo Blanco se encarga de moderar este último debate del foro. A ver, Consuelo, ¿qué nos contáis sobre la COP27 y la sombra del greenwashing, ¿no? Ese fantasma ahí. Ese fantasma, ¿no? Fenomenal. Muy bien, pues cuando queráis el foro es todo vuestro. Gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Creo que la mesa va a dar para mucho porque tenemos tanto por la parte de Telefónica al responsable de estrategia y reporting, con lo cual ahí nos podrás dar luz un poco, y luego dos gestoras internacionales con presencia global. Con lo cual, bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, hemos cerrado ya la COP27 el domingo y hay una sombra que sobrevoló durante el COP27, además de que ya había habido ruido antes, ¿no? Y es el tema del greenwashing, ¿no? Entonces, durante la COP27 surgieron varios informes en donde se daba a conocer que pues todas estas promesas por parte de las empresas en cuanto al cambio climático pues no estaban siendo conseguidas o estaban plagadas de un lavado verde, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que hay mucho ruido ahí detrás y tiene mucho que ver también lo que es el reporting financiero y demás. A mí me gustaría saber, empezando por ahí, ¿qué supone el lavado verde para nosotros? O sea, ¿es realmente un fantasma, una sombra que está ahí, o es algo que sí está presente y de lo que deben de ser conscientes los inversores y los selectores de fondos o de acciones? Si quieres, empiezo por ti. Sí. Bueno, encantado y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, sin duda el greenwashing es un problema real y yo creo que… Pero bueno, la cuestión, si queremos, positiva de esto es que refleja que hay una preocupación también real y sincera por los problemas medioambientales y de cambio climático. Es decir, que detrás del greenwashing en todos los grupos de interés tienen una preocupación fuerte, ¿no? Por estos temas. Sería mucho peor que hubiese como un desprecio, digamos, o como un pasotismo alrededor de esto. Entonces, dicho esto, por supuesto que también es un problema, y para las empresas que intentamos hacer las cosas bien, pues supone pues crear una nube o crear una confusión en el mercado donde no debería haberla. Y por la parte de las gestoras, ¿qué papel podéis jugar en este sentido? Y también, ¿cómo limpiáis a la hora de seleccionar valores o incluso fondos? ¿Cómo limpiáis todo este ruido del greenwashing que hay detrás? O sea, ¿cómo podéis dar confianza a los inversores en vuestros fondos? Lorenzo. Pues, en primer lugar, lo importante para poder atacar un poco, podríamos decir, el greenwashing y dar cierta certidumbre a la información que podemos obtener de las empresas y con las que trabajamos a la hora de poder invertir, pues significaría ponerle recursos. Nosotros, por ejemplo, por poner el caso práctico, traerlo, Nordea, principal entidad de los países nórdicos, somos muy grandes a nivel europeo, etcétera, etcétera, tenemos uno de los equipos de inversión responsable más grandes del mundo. Ese equipo de inversión responsable se encarga de obtener esa información tan heterogénea y variopinta que dan, por ejemplo, las empresas y filtrarla de alguna manera, porque ahí sí que es cierto que si bien es heterogénea, realmente no se habla de ningún… Bueno, o se está hablando de tratar de estandarizarla, un objetivo harto difícil. Puedes tener unos, podríamos decir, consultoras o unas fuentes externas que te tratan de dar mayor certidumbre y de realmente depurar un poco esos datos. Una vez los obtienes, con un equipo tan grande, puedes hacer realmente un primer filtro, diríamos cuantitativo, que te trate de poner un poco de orden en todo este caos de reporting que están proporcionando las empresas, y ya pasarías fundamentalmente a un análisis cualitativo. Porque si bien realmente para poder entender si las empresas hacen greenwashing o no, no tienes que depender solo en el reporting de sus datos, tienes que tener visitas in situ que te permitan realmente tener certidumbre a través de distintos grupos de interés, nosotros, información de estudios, de organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, que te permitan ver qué es lo que están haciendo y si se abren realmente a mejorar
medidas que realmente pues, de las que están adoleciendo en términos de sostenibilidad, porque eso también es muy importante. No consiste simplemente en ver el greenwashing actual, sino también certificar que tienen ganas o tienen interés en poder avanzar hacia la sostenibilidad. Y eso necesitas ponerle muchos recursos para que después, como gestora, lo que proporcionemos a la hora de las inversiones, acertadas o no desde el punto de vista de la rentabilidad, eso nunca se sabe hasta que ha pasado un tiempo, si al menos sean lo más acertada posible desde el punto de vista de lo que sería la sostenibilidad. Hablaste, ahora voy contigo, Sebastián. Hablaste por la parte de recursos. Me imagino que te refieres a recursos económicos y humanos, ¿no? Exacto. ¿Nos podrías hablar un poco del equipo que tiene Nordea en cuanto a recursos para filtrar toda esta información y evitar ese greenwashing? Nosotros directamente lo que sería en la gestora, por ejemplo, y solo en la gestora, porque luego está Nordea Banco con su propio equipo, ese equipo son 25 profesionales que realmente tienen acceso a todas las bases de datos que hay externas, más luego esas visitas de campo las hacemos nosotros. Nos asociamos realmente con empresas de primer orden para poder votar en las juntas de accionistas. Sería imposible que nosotros en todas las compañías en las que invertimos del MSCI World pudiésemos ir físicamente a votar, por lo tanto necesitamos proveedores externos que nos ayuden, por ejemplo, como ISS. Entonces tenemos un equipo de 25 personas muy compartimentado, podríamos decir, con un reporting directo a lo que sería el consejo de dirección de lo que sería Nordea Asset Management. Es importante ese vínculo directo a la hora de que no haya ninguna barrera o muralla china que pueda interceder de una manera u otra lo que sería al libre funcionamiento de este departamento. Sebastián, y entonces en este sentido, ¿cómo puede un fondo de inversión discernir entre aquellas empresas que no están generando o que no están detrás de este fantasma del greenwashing y las que sí realmente son sostenibles? Pues yo solo un apunte, ¿vale? Es verdad que el greenwashing depende, la definición del greenwashing no es la misma según con quién hablas, ¿no? O sea, es verdad que en nuestra industria podemos tener una definición, lógicamente una ONG tendrá otra definición, ¿vale? ¿Cuál Entonces, es la vuestra? la buena definición no lo sé, ¿vale? Pero es verdad que nosotros tenemos una y tenemos que ceñirnos a esto. Lo que, si vemos el resultado de la COP27, si vemos que las emisiones de dióxido de carbono están aumentando todos los años, si vemos que nunca el sector aéreo se ha portado mejor, ¿no? Porque este año vamos a superar las cifras de 2019, está claro que algo de greenwashing hay, ¿no? Porque desde luego hay muchos esfuerzos, intentamos todos mejorar en el buen sentido, pero desde luego nos falta muchísimo todavía, por lo cual algo hay. Que sea mucho o poco, eso cada uno tiene su definición, pero desde luego hay greenwashing. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues un poco en la misma línea que Lorenzo, lo que se comentaba. Primero, la parte cuantitativa es muy importante, ¿vale? Cuando hablamos de objetivos en net zero o de objetivos de emisiones de dióxido de carbono, etc., tenemos que tener una base cuantitativa muy importante y además auditada, y eso comentaba también Lorenzo, los recursos externos, auditada por empresas externas, auditadas por empresas o organizaciones independientes. La parte cuantitativa es fundamental para ver los resultados, pero es verdad que luego la parte cualitativa, lo que se comentaba también es muy importante, y ahí para nosotros lo importante es ir a ver, no todas porque es complicado, pero ir a ver el máximo posible de empresas. Nosotros también tenemos un equipo, en este caso de 5 personas, dedicadas única exclusivamente al tema ASG o ESG en nuestra empresa, ir a ver el máximo posible de empresas. En nuestro caso son 200 empresas que vamos a ver todos los años, con reuniones 100% dedicadas exclusivamente al tema ESG para entender cuál es su compromiso real, si tienen personas en el board, en el comité ejecutivo mundial, si hablamos de empresas grandes o local, que sí están dedicadas, comprometidas a hacer las cosas bien, y una serie de parámetros cualitativos que son importantes a la hora de entender si esta empresa va en el buen camino, lo que parece con las cifras cuantitativas, con las cifras que nos da, lo que podría parecer, o si al contrario pensamos que no se están comprometiendo suficientemente. Dos cosas, el aspecto cuantitativo, que es un primer paso imprescindible, por supuesto, y luego el paso cualitativo, que también requiere recursos, requiere gente, requiere dedicación por parte de los equipos para entender si hablamos de una empresa realmente comprometida. Vuelvo contigo, Marco.
en el sentido de que estamos hablando de recursos, tú eres el responsable de la parte de estrategia y de reporting ESG en una empresa tan grande como Telefónica. ¿Cuántos recursos consume para una empresa grande? Hace un momento en la otra mesa alguien preguntaba como una guía en cuanto para una empresa pequeña, lo que implica toda la parte esta del reporting, ¿no? Y para evitar esa parte del lavado verde. En la parte de Telefónica, ¿nos puedes ilustrar un poco qué medidas tomáis en cuenta para evitar este lavado verde y generar confianza en los inversores? Bueno, pues sí, el tema, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha planteado en términos de recursos, porque creo que en general todo esto de lo que estamos hablando requiere un conocimiento muy profundo de cada empresa y de cada sector, ¿no? O sea, es decir, seguramente, digamos, a nivel de inversión, antes, por supuesto, siempre había un cierto conocimiento, pero ahora hay que profundizar muchísimo más. Yo creo que esto empieza fundamentalmente en la materialidad, en el análisis y la determinación de cuáles son los elementos materiales para cada empresa. Y no es un tema sencillo. Yo creo que ahora, por ejemplo, la idea de la doble materialidad promovida por la Unión Europea ayuda bastante a poner un poquito de luz. Pero bueno, hasta ahora, digamos, se ha abordado de forma un poco desordenada, ¿no? Sí, y es verdad que puede haber muchas diferencias. Por ejemplo, pues aunque estemos en el mismo sector, seguramente la materialidad de MásMóvil no es la misma que la de Telefónica, ¿no? Y no ya por su presencia en otros países, sino por el rol que juegas en el mercado, como tampoco es la misma la de IAG, seguramente, que la de EasyJet, ¿no? Por decir ejemplos. Entonces, lo primero entendemos que es fijar unos puntos realmente, digamos, de una materialidad muy bien definida, que afecte, o sea, que refleje bien cuál es el impacto de la sociedad hacia afuera y cuál es el impacto de los temas de sostenibilidad en el valor de la compañía, tanto en los riesgos como en las oportunidades. Y a partir de ahí, pues es un proceso de compañía. Nosotros, por ejemplo, el Departamento de Sostenibilidad Corporativo somos unas 30 personas aproximadamente. Tenemos múltiples funciones, pero desde luego en la época de reporte estamos todos a full con esto y hay muchísimas otras áreas, no sé, podríamos decir, y digo un número exagerado, pero que igual, vamos, un número a grosso modo, pero no exagerado, perdón, que en un informe anual nuestro en la parte de SG pues igual implica 150 personas, ¿no? Con diferentes niveles de implicación, por supuesto, algunos solo poniendo un dato concreto, otros participando pues mucho más expresamente. Y este esfuerzo, bueno, pues tiene que estar alineado y ahí sí que tendríamos un planteamiento en línea también con un tema que ha comentado Sebastián. Necesitamos que se nos ponga orden un poco también, ¿no? Es decir, hay múltiples organismos de estandarización, múltiples regulaciones. Si encima tienes la suerte, no sé si entre comillas, pero de cotizar en el mercado americano, tienes otra regulación más añadida y eso pues genera muchísima complejidad que no está en consonancia, yo creo, con las necesidades de información reales que tienen los grupos de interés y en particular los inversores, ¿no? Ahí yo creo que hace falta un ejercicio de alineamiento, ¿no? Y yo creo que ahora estamos viendo una cierta consolidación de todos estos estándares, pero bueno, la complejidad está siendo alta. Y luego y acabo con esto, finalmente yo creo que un tema muy importante es la verificación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, España, Italia y Francia, si no me equivoco, hasta la aprobación de la CSRD el otro día, éramos los únicos países que se exigía una verificación externa, al menos de aseguramiento limitado, a las empresas que estábamos en la NFRD, ¿no? Yo creo que eso generaba diferencias importantes, pero yo tiendo a pensar que era más positivo que negativo. Es decir, nosotros mismos, digamos, nos marcamos un nivel de exigencia mayor que yo creo que es bien recibido en general. ¿Y ese mayor nivel de exigencia te acompaña las regiones en las que participáis? A ver, nosotros participamos en regiones, estamos fundamentalmente en España, Brasil, Alemania y el resto y Hispanoamérica. Sí que es evidente que hay una jungla regulatoria muy diferente en todos estos entornos, pero el hecho de estar basados en España nos aplica la regulación europea a todo a la hora del reporte. Y por otra parte,
como bien nos plantean algunos de nuestros inversores, digamos, los requerimientos no son porque estés en el IBEX 35, no son porque estés en Madrid, no son porque son porque eres una empresa relevante. Es decir, los estándares están para cumplirse estés donde estés, ¿no? Incluso más allá de la regulación, ¿no? Sacaste un tema, que ahora me dirijo a las gestoras, sacaste un tema en cuanto a sectores, ¿no? Que puede haber, y la pregunta va por ese sentido, ¿hay sectores que son más proclives a hacer este greenwashing? O regiones, hablamos de países emergentes, que la verdad vimos en la COP27 que prácticamente quedaron al margen. Se habló mucho de apoyarles, pero ha quedado al margen. Entonces, en la parte de gestión, cuando analizáis empresas y sectores, ¿hay sectores que sean más proclives a este greenwashing? A ver, por definición, bueno, me imagino que me preguntas a mí o a los dos. Vale. Por definición, aquí yo distinguiría prácticamente en dos tipos de sectores. O sea, lo resumiría todo, dos grandes grupos de empresas. Las más relacionadas con lo que sería, con las altas emisiones, relacionado con combustibles fósiles, etcétera, etcétera, y las que realmente por su propia definición, por su idiosincrasia, pues son empresas que realmente tienen unas emisiones muy bajas. Ahí lo que vemos es que realmente las que tienen unas emisiones muy bajas, aunque se les pide realmente, pues tecnológicas, bancos, se les pide realmente la misma información de sostenibilidad, los que sí son grandes contaminantes o emisores de esto de combustibles fósiles, sí tienen una presión extra para mostrar datos de lo que sería pues esa evolución, esa transición, podríamos decir, cada vez más positiva hacia una reducción de lo que sería sus emisiones. Que, ojo, que nosotros creemos que es realmente donde podemos beneficiar sobre todo al planeta, porque realmente hay mucho más que hacer en los grandes emisores y a poco que vayan evolucionando, aunque sea más lentamente, en reducir esas emisiones, más vas a ayudar al planeta. Esas empresas están obligados, podríamos decir por la regulación, por los accionistas, etcétera, etcétera, a mostrar datos cada vez mejores, y ahí es donde puede haber una susceptibilidad a la hora de poder mostrarlos de una forma más o menos favorable. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con empresas que operan en determinados sectores donde no está unificado de ninguna manera cómo tienen que reportar esos datos, y realmente por desconocimiento de los criterios más comúnmente aceptados por los inversores, pueden ser susceptibles de no estar aportando la información de una forma totalmente correcta, pero no es porque quieran hacer greenwashing, sino porque falta un poco de homogeneización. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que, sí, bueno, en términos de sectores es muy bueno que las iniciativas internacionales para tratar de dar un marco común, hay distintas alianzas, iniciativas para tratar de dar un marco común de los datos. El plan de actividad, por ejemplo, que ha hecho la CNMV no hace poco, las consultas de los tres reguladores europeos, el IOPA, el EBA y el ESMA, pidiendo a las cadenas dentro del proceso de inversión que aporten datos para tratar de identificar un poco más y de concretar que es el greenwashing, puede apoyar a que estas empresas que operan en unos sectores más controvertidos, podríamos decir, pues vayan evolucionando. En regiones, a ver, realmente yo me centraría más en los emergentes. Los emergentes tienen ya el problema de que con los temas políticos, a las dificultades o la variabilidad política que tienen, es muy difícil que realmente puedan evolucionar de una forma tan decidida como en mercados desarrollados. Sin embargo, es ahí, vía colaboración internacional o precisamente esas alianzas internacionales entre inversores, podríamos decir, o entre empresas para tratar de homogeneizar los datos, donde se les puede dar un empujón, pero per se es más difícil que avancen en la misma velocidad y en la misma claridad, podríamos decir, de datos que los mercados desarrollados. ¿Y tú qué opinas, Sebastián? Bueno, Hablaba un poco, Lorenzo, de mercados emergentes, ¿no? Sin embargo, también vimos algunos países dentro de la COP27, y uno de ellos es mi país de origen, México, en que se sumaba a esta lucha, ¿no?, por el cambio climático. ¿Realmente crees que están tan rezagados los emergentes? Porque también hay países desarrollados, como en Estados Unidos, donde hay una cierta polémica interna, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión? a ver, yo creo que eso vale para los sectores, las empresas también y para los países. Estamos todos en el mismo barco. Un barco que, por cierto, no sé si va a llegar a buen puerto, por lo cual, y te daré un ejemplo. Se habla mucho de la contaminación de China y con razón, y China es un país muy contaminante, el mayor del mundo con Estados Unidos, básicamente. Pero parte de la contaminación de China es porque nosotros les compramos productos, y eso es obvio, y todos lo sabemos.
y hay publicidad para, bueno, en fin, en Madrid una cadena de ropa que vende online, que no quiero decir el nombre. Bueno, si compramos en China, vamos a pensar que nosotros estamos bajando nuestro nivel de contaminación, pero en realidad lo estamos trasladando a China. Y la contaminación de China no es solo esto, pero es parte también, por lo cual yo creo que estamos todos en el mismo barco y es verdad que ahí hay un problema que entre los países emergentes y desarrollados en general, ¿no? Es que ellos piensan que nosotros hemos provocado esta situación y que no es normal que ellos paguen el precio, ¿no? Entonces de ahí todas las negociaciones que hubo en la COP27. Por lo cual está claro que si hablamos de inversores, compañías en países emergentes es más complicado y hay zonas donde el tema ESG pues no es tan importante para decirlo de alguna manera que por nuestras tierras y por Europa, por ejemplo, que creo que ahí desde luego somos pioneros y somos el continente con diferencia que más se preocupa si hablamos de empresas y de gestoras etc. por el tema, aunque Estados Unidos tiene regulaciones también muy estrictas en ciertas cosas, pero están menos preocupados, o al menos hay una parte importante de Estados Unidos que está menos preocupada. Y el tema sectores, te diría que un poco lo mismo. Tengo en mente un ejemplo, sabemos todos que hay sectores que emiten mucho más, es obvio, y hay sectores más complicados, como puede ser el sector de la energía fósil. Pero claro, luego tienes empresas que prestan servicios, que dan servicios al sector de la energía fósil y que en cambio tienen digamos, unas emisiones muy bajas y tienen un perfil, digamos, muy ESG, cuando en realidad dan servicio a un sector que no lo es, por lo cual vuelvo a repetir lo que te decía, estamos todos en el mismo barco y hay que pensar más global. Nosotros creemos en todos casos que el problema, si hablamos de sectores y empresas, cuando hay greenwashing, es más que todo un problema de gobernanza, de gobierno de empresa. Unas empresas muy agresivas a nivel comercial, una empresa que tiene un board, ¿no? Un comité ejecutivo poco comprometido, ese es el problema si hablamos de greenwashing. Hay empresas del sector en energía fósil que tienen comités ejecutivos muy comprometidos y otros mucho menos. Bueno, pues ahí es donde yo creo que nosotros, las gestoras, tenemos que meter recursos, empeño en entender los que de verdad se preocupan y que tienen una tendencia positiva de los que no se preocupan demasiado, cualquiera que sea el sector, aunque obviamente hay sectores que son más parte del problema que de la solución. Perfecto. Entonces, estamos hablando un poco también de regulación y creo que tú, Marco, tocaste la parte de homogeneización, ¿no? ¿Estamos a años luz de esa homogeneización en cuanto a la regulación o qué avances ven en este sentido? Bueno, espero que no estemos a años luz, por la propia salud de los que estamos metidos en el reporte. A ver, yo creo que sí que estamos yendo en una buena dirección, ¿no? La CSRD es una buena dirección. Los estándares de FRAG vamos a ver si están, entiendo que sí, sobre todo después de la revisión que se ha hecho después del verano, ¿no? Pues sí que puede ser una buena dirección y está claro que hay una consolidación de enfoques de iniciativas, ¿no? Con lo cual, pues yo qué sé, pues por ejemplo SASB, ¿no? Ahora está bastante más integrada con TCFD, ¿no? Bueno, estamos viendo la vinculación entre IFRS, la propia, los estándares de EFRAG, etcétera. Bueno, yo creo que hay algo que promete bastante. Sin embargo, claro, esto desde luego de un día para otro no va a ser. Insisto en la necesidad de entender muy bien la situación de cada empresa y de cada sector, ¿no? O mejor dicho, al revés, de cada sector y de cada empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos vamos a decir, una pequeña discusión interna, ¿no? Sobre quién tiene más indicadores, si la parte financiera o la parte no financiera, ¿no? en el reporte, ¿no? Y la cuestión, la verdad es que, claro, la parte no financiera llevamos
bastantes décadas de retrasos, es decir, hace falta seguramente que pasemos por un proceso, digamos, de madurez, ¿no? en todos, en torno a las peticiones y en torno a la preparación de la información. Pero sí que es verdad que hay una distinción, yo diría, entre tres tipos de cosas, que son los indicadores que te pide expresamente la regulación, los indicadores que te piden los principales estándares, y luego, inevitablemente, cada empresa, cada sector tiene temas estratégicos que tiene que abordar que no están recogidos en ninguno de los anteriores y tienes que darles respuesta. Por ejemplo, pues en un caso como el nuestro hay temas de privacidad, de ciberseguridad, que son parte de la discusión en torno a nuestro performance que no están incluidos en los anteriores. Bueno, es inevitable que eso esté. Ahora, en los primeros yo creo que sí se está haciendo un esfuerzo importante. ¿Por dónde vamos? Yo creo que hay, por ejemplo, la consolidación de toda esta información en torno a riesgos, en torno a la metodología o la medición de los riesgos en las compañías de forma mucho más seria y, ¿por qué no?, también el análisis de las oportunidades en términos de la propia aspiración y realidad de la compañía, yo creo que van en buena línea. A ver, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en la COP27 decía que el greenwashing está a lo largo de toda la cadena de valor de inversión, ¿no? ¿En qué parte de toda esa cadena? Y bueno, también por eso demandaba que hubiera organismos y asociaciones industriales que promovieran las buenas prácticas. Pero en toda esa parte de la cadena de valor hemos hablado de gestoras, hemos hablado de una empresa. ¿Qué papel juega el inversor? ¿Qué es lo que el inversor está demandando por la parte de sostenibilidad o de cambio climático, si es que lo demanda, o si todavía hace falta más educación financiera en ese sentido? Y lo pregunto a las gestoras. Sebastián. Bueno, yo creo que cada inversor es un mundo, por supuesto. Depende también de las generaciones, de circunstancias personales, pero está claro que la nueva regulación SFDR, ¿no?, de europea ha trasladado como mínimo bastante transparencia, ¿no?, en lo que son fondos que básicamente no se preocupan mucho por los temas ASG, que serían los fondos artículo 6, ¿vale?, y los que sí se preocupan, que son los fondos artículo 8, artículo 9. Yo creo que en este sentido está claro que vamos en la buena dirección que comentaba Marco antes en cuanto a la regulación para el inversor final. El inversor institucional está demandando cada vez más, si hablamos de Europa, inversiones sostenibles por un tema, bueno, yo creo que es una mezcla de convicción y de obligación también de alguna manera. Entonces, pues ahí vamos en la buena dirección y creo que es una mezcla de todo esto. Y si hablamos de países emergentes, muchísimo menos. De momento no es un tema ni que se vean obligados, ni diría que lamentablemente todavía falta algo de convicción a lo mejor. Bueno. Y en cuanto al inversor final, pues yo creo que cada vez sí que se demanda más inversión sostenible o fondos ASG. Y yo creo que eso va también en la buena dirección. También es verdad que con la nueva reforma de MiFID, ¿no?, y ahora se está preguntando al cliente, ¿no?, si quiere fondos que se preocupan, para así decirlo, de todo el tema, de todos los temas ASG, que no es solo el cambio climático, por supuesto, también el tema social y etc. Por lo cual ahí va todo en la buena dirección. Yo creo que entre el inversor institucional y el inversor final sí que vamos en una dirección en que dentro de poco ya solo se hablará de inversión sostenible cuando hablemos de inversión, porque será toda sostenible. Ahora podemos preguntarnos si es suficiente, si la regulación es suficiente, si ser un fondo artículo 8 realmente es suficiente, si todas las gestoras tienen los mismos criterios. En eso creemos nosotros que no, y de hecho hemos tenido ejemplos no hace tanto, y bueno, hay muchas gestoras que lo están haciendo bien y otras que no lo están haciendo también, o que tienen otros criterios que a lo mejor son menos exigentes, para así decirlo, y ahí creemos que también poco a poco va a haber menos confusión y va a haber más criterios en común, ¿no?, para que el inversor final vea realmente
si su inversión toma en cuenta los temas ASG, los temas del cambio climático, los temas sociales o no. Eso todavía queda camino, pero estamos en una buena dirección. Lorenzo, tocó un tema, Sebastián, sobre los fondos artículo 8 y artículo 9, que también es parte de esta cadena de valor de inversión, ¿no? ¿Consideras que la industria va bien de la mano en el sentido a la clasificación de los fondos? Comentaba Sebastián, hemos visto recientemente algunas gestoras que han decidido bajar sus fondos de artículo 9 a artículo 8. Me imagino que Nordea, que tiene amplia experiencia en el tema, ha sido conservador en este tema, pero ¿nos podrías ilustrar un poco en este sentido? Sí, por supuesto. Cuando surgió el tema de la autocertificación, la SFDR que conocemos todos, Sustainable Financial Disclosure Regulation, al final surgió, pues como acabo de decir, como una autocertificación que nos poníamos las gestoras. Eso significaba que, por resumir, a grosso modo, teníamos que catalogar los fondos en 3 tipos de artículos. Artículo 6, que son por resumirlo rápidamente, los que no promueven de forma activa características de sostenibilidad. Los artículos 8, los que sí lo promueven. Los artículos 9, podríamos decir la excelencia, que encima pues, es una forma completa de invertir sin que se dañen o sin que pueda haber en detrimento la parte medio ambiente con el social o la gobernanza, etcétera, etcétera. Al final, cuando surgió esto como esa idea y empezó a ponerse, pues bueno, el 10 de marzo del año pasado, pues directamente lo que vimos es que las gestoras cogían su propio criterio en el mercado para poder catalogar estos fondos. ¿Qué pasa? Que cuando se involucra ya lo que sería el regulador local, como está ocurriendo ahora, pues realmente ya las gestoras, cuando ya tienes un regulador local que te va a mirar realmente lo que estás haciendo, pues entonces ya te exige ser más purista. De ahí realmente que ya hay gestoras que están bajando un poco lo que sería el criterio de excelencia que habían puesto dentro de esta autocertificación, algo quizá más realista para evitar cualquier potencial problema. En nuestro caso no ha ocurrido nada de ello. En nuestro caso en Nordea hemos intentado siempre partir desde un punto de vista mucho más cauto, porque nosotros entendíamos que sí, que es cierto que puede ser sostenible, pero que realmente en algunas materias tienes que tener pues, cierto nivel de contaminación para realmente poder abordar esa sostenibilidad. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, si tú quieres tener un fondo, por ejemplo, relacionado con el tema del cambio climático, que tenemos uno que es artículo 9, por ejemplo, el más grande de todo el mercado, sí que es cierto que tienes que mirar lo que sería el tema de las emisiones en su conjunto. No puedes invertir en las empresas que menos contaminan, porque entonces tendrías una cartera de bancos y financieras y no estarías ayudando al planeta. Tienes que ir a un tipo de empresas que ayudan a otras a contaminar menos. Como por ejemplo, una empresa que fabrica paneles solares es altamente contaminante en emisiones, sin embargo ayuda a otras 10.000 empresas a que no contaminen, por lo tanto el resultado final para el planeta es positivo. Ese es el tipo de empresas que se pueden abordar, que realmente te ayudan a la descarbonización y que te ayudarían a lo que sería directamente reducir lo que sería el tema de las emisiones. Esto es todavía muy heterogéneo. He puesto el ejemplo del cambio climático, pero hay muchos fondos de cambio climático en el mercado y cada uno con su propia filosofía, cada uno con su propio universo de inversión y cada uno con sus propios resultados diferentes uno de otros. Nosotros lo lanzamos antes que nadie en el 2008, cuando era la época de las crisis de las hipotecas subprime, y lanzamos algo no para capitalizar una tendencia, sino por convicción. Porque en Nordea somos firmes defensores de que el tema de la sostenibilidad tiene que venir por convicción y no tanto por imposición. Y de ahí se alimenta la cultura corporativa de lo que sería pues bueno, nuestra entidad, que se alimenta de esa filosofía nórdica. Por todo esto, lo que venimos a decir es que la SFDR es un primer paso, ha estado muy bien, ahora ya cuando involucramos más el tema de los reguladores se va a ir depurando, y esto va alineado con un artículo que leía de un científico que decía que el ser humano es malo anticipándose, pero es muy bueno adaptándose, que hablaba de cómo evolucionar en toda esta transición del cambio climático, y la regulación está siguiendo esos patrones. Anticiparte es realmente complicado y lo que va saliendo pues hay que ir modulándolo, pero después nos vamos adaptando de una manera bastante rápida porque es algo que nos compete a todos. Perfecto. Y a modo así como de resumen o de titular, ¿cuáles son las fortalezas o las debilidades a las que se enfrenta el sur de Europa y España en particular con respecto a la prevención del greenwashing? Bueno, pues si abordo yo
No, como decía antes, yo creo que el sur de Europa en particular, por ejemplo, al transponer la directiva anterior, y digo Italia, Francia y España, optó por ser la más exigente, con lo cual, por ejemplo, ahora la adaptación a la nueva directiva va a ser mucho más, vamos, dentro de que a todo el mundo le va a exigir cosas, pero va a ser más exigente en el centro y en el norte de Europa. En Alemania, por ejemplo, insisto, no había un requerimiento legal claro. Muchas empresas lo harían, pero que no estaban obligadas y como nosotros comprobamos en el 2018, cambia mucho que la ley te lo exija a que lo hagas tú de forma voluntaria, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay... El reto tampoco, vamos, más allá de esto, más allá de esta implantación, no veo que haya unas diferencias grandes en el mercado europeo, ¿no? Yo creo que las diferencias están más a nivel de la gestión de cada compañía, de la realidad. Por ejemplo, antes decía, la realidad, por ejemplo, si estás en diferentes jurisdicciones y en diferentes mercados y con diferentes reguladores, te enfrentas a diferentes problemas, pero eso le pasa a Telefónica y le pasa pues, a Shell y le pasa a un montón de empresas, ¿no? Y luego también una cosa muy importante de cara al greenwashing, yo creo que es la propia credibilidad que genere la gestión y el performance de la compañía, ¿no? O sea, es decir, a la hora de plantear pues a medio y largo plazo una estrategia, digamos, de engagement con un inversor, yo creo que es importante qué compromisos estás adoptando, quién los está adoptando, es decir, quién te los está prometiendo dentro de la compañía, si es el CEO o si es a otro nivel, la trayectoria que tú plantees, porque yo creo que hay que asumir que gran parte de los temas, si no todos los temas de sostenibilidad son a largo plazo. O sea, cualquiera que venda un gran éxito de sostenibilidad en un año, pues seguramente o no está haciendo foco en lo que tenía que hacer o pues seguramente no es tanto éxito, ¿no? Es decir, la realidad se cambia a nivel de sostenibilidad en el largo, ¿no? Y luego también, como decía ya para terminar, yo creo que las empresas necesitamos reforzar mucho ese soporte con una calidad y unos procesos de información alrededor del dato que ahora mismo pues estamos haciendo mucho esfuerzo, pero no están, o sea, nadie, o sea, cualquiera que mire cualquier empresa sabe que todos los procesos financieros o todos los datos financieros tienen una serie de definiciones, de controles, etcétera, que por mucho que ahora estemos metiéndonos y mejorándonos muchísimo, y no es que el dato en sí esté mal, ni mucho menos, pero sí que los procesos alrededor de eso tienen que mejorar y eso es un esfuerzo muy grande. Yo creo que eso, vamos, todos esos temas que comento, yo creo que tienen que ayudar a consolidar a que la información sea mucho más creíble. ¿Que es una cosa solo del sur de Europa? No, yo creo que es en general cuando enfrentes a un inversor, cuando te enfrentas o digamos haces engagement con un inversor, el inversor te exige lo que te tiene que exigir seas de donde seas, ¿no? Sebastián, entonces, en el sentido de, por cerrar con un punto positivo, las fortalezas o en lo que se está trabajando y que es positivo para evitar el greenwashing, ¿cuáles destacarías tú? Bueno, yo creo que, de hecho, antes de hablar de diferencias dentro de Europa, hay que ser consciente de que somos la zona euro, Europa somos la zona probablemente que ha actuado más en este sentido y seguramente la zona donde más podemos evitar el greenwashing, si volvemos al tema de la charla, por lo cual yo creo que ahí sí que podemos de alguna manera pensar que hacemos las cosas bien, ¿no? Y que vamos en la buena dirección, ¿no? O sea, eso luego yo creo que se va a ir puliendo la regulación efectivamente y poco a poco vamos a ver lo que, pero poco a poco en poco tiempo, ¿eh? O sea, vamos a ver lo que es greenwashing real dentro de esta regulación del artículo 8, 6 y 9 y lo que no es, por lo cual yo creo que vamos en la buena dirección. Europa, desde luego, es la zona del mundo seguramente donde mejor se hacen las cosas para evitar el greenwashing, pero queda mucho camino todavía. Muy buen titular. ¿Y Lorenzo? Pues nosotros creemos que es un reto de todos, ya no solo de Sur Europa, ni del norte de Europa, ni de Centro de Europa, es un reto de todos. Es verdad que históricamente el norte de Europa pues quizá ha sido más avanzado en este tema, pero estábamos avanzando en el sur de Europa de una manera decidida y rápida. Estamos siendo partícipes de múltiples iniciativas, y hablo a lo que sería como tema de región, estamos evolucionando, y es verdad que yo creo que este diferencial que había
se va reduciendo de una manera bastante manifiesta. Es importante que estemos todos alineados, sí que es cierto, y es importante que demos mayor certidumbre a la hora de unificar unos criterios para que las empresas puedan realmente ser más capaces o más efectivas a la hora de comunicar sus datos de una forma más interpretable y que no puedan provocar confusión, y que nosotros como inversores podamos realmente seguir aportando más claridad sobre realmente las inversiones, el engagement que se puede hacer con ellas. En resumen, creemos que la tendencia es buena. Queda mucho camino por recorrer, sobre todo en la taxonomía, pero vamos en buena dirección y creo que estamos yendo bastante rápido. Pues con esto me quedo con el titular de vamos en la buena dirección y dejo paso para si hubiera preguntas del público. Gracias. Aparte del greenwashing, que es evidente que muchas empresas lo hacen, creo que nos ha incidido en algo que sería muy importante para precisamente los fondos que invierten en empresas sostenibles, cumplen criterios ESG, parece ser que son más rentables que los que no invierten en estas empresas. Esto no se está vendiendo demasiado, la gente no tiene esa idea. Estoy hablando en términos puros de rentabilidad, es decir, que no solo es que cumplan ESG, sino que quizá, y esto que Nordea, que tiene mucha experiencia en el tema, podría confirmar, son realmente también más rentables desde un punto de vista de pura rentabilidad financiera. Sí, nosotros, muy buen comentario, porque nosotros sí que consideramos que la sostenibilidad tiene que tener un sentido económico. La sostenibilidad no es ni ética ni filantropía. La sostenibilidad es incorporar mayor certidumbre a los flujos de caja que te traes al presente para realmente tener una valoración más ajustada de tu empresa. Y eso viene porque realmente te den una información extrafinanciera que se conjugue con la financiera y realmente puedas tener una visión más 360 de lo que sería, pues, todo lo que sería la valoración de la empresa. Un ejemplo. Una empresa petrolífera que realmente tuvo un escándalo hace tiempo, todos os vendrá el nombre, que era un buen caso de inversión porque tenía un CAPEX realmente muy bajo. El CAPEX muy bajo, pues realmente es algo que a los analistas fundamentales les parecía un dato fantástico para hacer un caso de inversión, pero realmente iba en detrimento de unas políticas para poder atajar lo que sería realmente, si se producía algún vertido en ese sentido, pues poder atajar los daños, poder realmente que no impactase de alguna manera en lo que fuese su cotización, poner remedio rápido, y se vio que al no tenerlo, pues eso tuvo muchas más consecuencias de lo que habría sido deseable. Por lo tanto, nosotros sí que somos firmes defensores de que la sostenibilidad, entendiéndola como eficiencia de los recursos, te va a dar una ventaja competitiva contra los demás, te posicionas mejor en un entorno tan difícil como el actual, realmente te permite lidiar mejor con la cambiante regulación medioambiental que todos estamos obligados, incluso en la India, cuando hay compañías farmacéuticas que producen todos esos medicamentos que a nosotros realmente nos vienen muy bien, pero a costa de echar los residuos en el río, pues la regulación les obliga ahora a lidiar con ello, y una empresa farmacéutica no tiene esa expertise, tiene que contratar a otra, pues tiene sentido económico, y luego capitalizar tendencias de consumo que hay a día de hoy. Yo ya tengo 44 años, pero yo no me imaginaba de pequeño que iba a haber filas y filas en los supermercados de comida orgánica, que se ha incrementado la cuota de lo que sería de demanda de comida orgánica en Europa de cerca del 0,4 hace 4 años a más de un 2,6%, y eso significa una evolución muy grande que ha puesto algunas empresas como Kerry de primer orden mundial. Por lo tanto, la sostenibilidad tiene sentido económico en adaptarte, en superar a la competencia, en ahorrar recursos y en capitalizar las tendencias de mercado desde nuestro punto de vista. Y de ahí van los resultados contra los índices tradicionales, y con esto termino. La sostenibilidad tiene que ir, desde nuestro punto de vista, contra índices tradicionales. No tiene sentido invertir en índices ESG que están sesgados por los emisores de los índices. Si es una fuente extra de información, tienes que batir a los mercados, sí o sí, y si no, pues entonces quizá no sea la idea más bien gestionada posible. Hola, muchas gracias por vuestras intervenciones, que son muy interesantes, pero yo quería ir un poco más allá del greenwashing y plantearos si el ESG es suficiente para el reto climático al que nos enfrentamos. Yo como inversora, pues creo que un 3 y pico % que hay fondos en artículo 9, pues claramente debe ser insuficiente para conseguir los retos a los que se enfrenta el planeta. Y respecto a los del artículo 8 me cuesta mucho, porque realmente cuando profundizo
encuentro las mismas compañías que están en los fondos que no son ESG. Entonces, me atrevo a ser un poco escéptica con si el ESG que os inunda de trabajo, eso no me cabe la menor duda, que es un esfuerzo que dará frutos, tampoco me cabe la menor duda, pero si no se nos queda a día de hoy poco ambicioso. Bueno, Sebastián. sí, con razón. Usted es escéptica porque es verdad que todavía no vamos a la velocidad a la cual tendríamos que ir. Lo siento, ser un poco aguafiestas, pero hay que ver el resultado de la COP27 para entenderlo. Si el título de esta charla era COP27 y sombra del washing, está claro que no vamos a la velocidad que se requiere. Pero ahora creo que vamos, y es un poco el titular de todos, en la buena dirección. Que no haya suficientes fondos artículo 9, está claro, debe haber más, pero también es un proceso de adaptación. La regulación tiene 1 año y medio, pues hay que adaptarse y no es tan fácil. Y sobre todo porque hay que pensar que siempre el regulador va a estar ahí detrás de nosotros y si hacemos un pequeño error, pues ahí estará, ¿vale? Bueno, por lo cual ahí estoy de acuerdo, pero va en la buena dirección. Va a haber más fondos artículos 9, también lo creo, ¿vale? Porque nos vamos a adaptar. Artículo 8 es verdad que ahí sí que es un tema complicado. Hay muchísimos fondos que son artículo 8. Es verdad que encontramos, por lo que decía Lorenzo, que son autocertificación. Al principio de la autocertificación encontramos muchos fondos artículo 8 que tienen las mismas carteras o las mismas posiciones que fondos que no son artículo 8, pero eso también, para volver al tema, que se irá puliendo. Yo creo que conforme pasen los meses, conforme estén los reguladores detrás ahí y imponiendo sus reglas y metiéndose cada vez más en lo que hacen las gestoras, ahí vamos a tener grandes diferencias entre fondos artículo 6 y fondos artículo 8. Yo creo que, para resumir, va en la buena dirección. Tenemos que acelerar todos, eso es cierto, y os lo debemos a todos los inversores. Va a haber más fondos artículo 9, también estoy convencido, porque las gestoras van a hacer un esfuerzo grande. Va a haber, puede que haya menos fondos artículo 8 a corto plazo, que también, porque bueno, y se ve de hace pocos días que hay gestoras que cambian de sus fondos de artículo, que hacen un downgrade, ¿no?, de artículo. Puede que en un corto plazo haya menos fondos artículo 8, pero yo creo que también poco a poco nos vamos adaptando y sobre todo vamos a ir acelerando y habrá cada vez más fondos artículo 9 y artículo 8 reales. Ahora mismo estamos todavía en un periodo de transición, eso es muy importante. No es tan fácil adaptar los fondos, las carteras, pero estamos en ello y acelerando, por lo cual en poco tiempo ya creo que su escepticismo ya tendrá que desaparecer, al menos en parte. Buenos días. Mire, por favor, todo lo que se ha oído aquí está muy bien, pero hay que ver una cosa, es que el inversor, la persona que invierte su dinero, lo hace por un motivo. Primero, por rentabilizar su dinero o por un dividendo. Entonces, me da a mí la impresión de que al inversor no se le atiende, no se le informa. Ahora mismo tenemos un caso, yo soy accionista de Telefónica y estoy si invierto más o no invierto más. Como hay un representante, se lo digo porque es que no, a mí no me cuadra las cosas. Estamos a 20 días de un reparto de dividendo que dentro del IBEX 35 está relativamente bien. Bueno, pues yo estoy siguiendo la acción. Y no solamente es que a 20 días del reparto el buen reparto de dividendos no se recupera, es que como nos descuidemos se hunde. Entonces a mí eso no me cuadra. Bueno. Creo que la compañía está bien gestionada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no informan bien? ¿O es que hay por ahí algo? Entonces es que lo importante es, esto es un foro de inversión, un foro de la gente. Entonces, los inversores lo que queremos es que nos informen, nos informen de los pros y de los contras para invertir nuestro dinero en lo que creamos conveniente. Luego nos equivocaremos o no. Vale. Pero
en la medida de lo posible, Muchas gracias, no, por ya que supuesto. está usted teléfono. Yo le agradezco la sinceridad y en la medida de lo posible voy robando quizás un minuto por alusiones directas. Voy a intentar hacer un resumen de por qué Telefónica puede ser una inversión si usted está interesado en particular en los temas de sostenibilidad. Yo diría que nosotros perseguimos básicamente 3 cosas con la sostenibilidad. Capturar ingresos, capturar eficiencias y capturar inversiones, ¿vale? Procuramos capturar ingresos optando por productos mucho mejor desarrollados, que digamos más eficientes en su consumo de energía y que puedan generar un impacto positivo para nuestros clientes. Por ejemplo, todos los servicios relacionados con cloud que desarrollamos a través de Telefónica Tech generan unas eficiencias evidentes en torno a las infraestructuras que tienen que comprar sus clientes. Antes, por ejemplo, una empresa como el Corte Inglés tenía que comprar su infraestructura, por ejemplo, para su página web o toda su infraestructura, digamos, electrónica, pensando, por ejemplo, que dentro de un mes hay Navidades y hay un pico de actividad. Con lo cual, digamos, tenía que comprar infraestructura para una semana que le durase el año entero. Gracias a los servicios cloud eso es mucho más eficiente, menos impacto para el Corte Inglés y posiblemente pues, ahí tenemos un nicho de mercado. Hay otra cuestión en torno a los ingresos. Nosotros estamos no solo en países, digamos, no europeos, vamos a decir así, sino que abordamos todos los segmentos de mercado. Y al abordar todos los segmentos de mercado, y cuando digo todos me refiero a todos aquellos en los que no hay una cobertura evidente inicialmente por parte de otros operadores, en los que no todos los clientes quieren televisión y tienen que tener, por ejemplo, prepago o otras opciones, nosotros ahí también ganamos dinero. Le hacía la segunda referencia en torno a las eficiencias. Tenemos una apuesta clarísima por el paso a energías renovables que son más baratas y en torno a el desarrollo de proyectos de energía a largo plazo, por ejemplo en España y en Brasil, que suponen, por ejemplo, que los vaivenes de la energía, y estamos hablando de una empresa junto con Renfe, por ejemplo en España, y otros de los mayores consumidores de energía en cada país, que por ejemplo hemos desacoplado el efecto del precio de la energía de nuestro propio desarrollo. Y luego hay un tema claramente de captura de inversiones, ¿no? De estar, por ejemplo, de atraer a gente como las carteras que tienen, por ejemplo, Lorenzo y Sebastián, y en la cual nosotros entendemos que hay, por ejemplo, no hay una capitalización o no hay una captura, digamos, de la categoría de sostenibilidad todavía en el sector de las telecomunicaciones. Hemos sido los primeros en avanzar en financiación sostenible y estamos extendiendo, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías mucho más positivas, como por ejemplo la fibra versus el cobre, que generan eficiencias reales y son capaces, digamos, de atraer inversores nuevos. Y, por supuesto, la apuesta de esto, pues, en esencia, genera un menor riesgo. Bueno, no sé si he conseguido abordar todas sus preocupaciones, pero en todo caso yo lo que quiero confirmar es que, y va en línea mucho con lo que dice Lorenzo, esto no es filantropía, está implicado en el negocio, y yo casi abordaría esta pregunta junto con la anterior que han hecho más arriba, y es que yo creo que hay mucha información a disponibilidad de los inversores. Por supuesto que tiene que haber más, tiene que haber mejor, para eso está la regulación, pero yo creo que no está mal que haya más preguntas, por ejemplo, como esta que acabamos de recibir. Es decir, el engagement directo o las peticiones directas. Yo, por ejemplo, en la presentación de resultados de las empresas que sigo, no veo una petición de información, por ejemplo, al top management de las compañías en línea con estas cuestiones. Y yo creo que es muy necesario. Es decir, si hay esa base de inversores que están interesados en generar ese impacto, ¿por qué no hay esas preguntas, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay que ordenar la información, pero también dar un paso adelante y atreverse un poco a ser más exigente con esto, que no pasa nada si está verdaderamente vinculado con el negocio. No es pensar en rentabilidad menor, es pensar en una rentabilidad mejor, ¿no? Esta es la función de estos foros, ¿no? El engagement. Pues Sebastián, Lorenzo y Marco, y también Consuelo, muchísimas gracias por este rato y habernos aclarado algunas ideas. También gracias a nuestros patrocinadores, a CaixaBank, a Edmond Rothschild, a Naturgy, Nordea y Telefónica.
Y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo esta mañana, en nombre de todo el equipo de la revista Inversión y de Social Investor, también de Finanzas.com. Si os parece, nos tomamos un vino y acabamos la conversación por si sale alguna idea más, o si queréis profundizar en el engagement incluso, que para eso también lo organizamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.